La banda moteada o la banda de los lunares es uno de los interesantes cuentos de misterios pertenecientes a las aventuras de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. En este relato, el Dr. Watson menciona uno de sus casos más insólitos ocurridos en su época de soltero, cuando este y Holmes compartían la misma habitación. Se trataba del caso de la muerte de la familia del doctor Grismeldy Roylott de Stoke Moran, quien había fallecido en circunstancias poco convencionales por las cuales había sido la comedia de todo el pueblo de Inglaterra. Esta historia empieza una mañana de abril de 1883, cuando ambos amigos reciben la visita madrugadora de una clienta. Se trataba de una mujer de aproximadamente 30 años, un poco canosa, de rostro pálido, que vestía un atuendo negro, de nombre Helen Stoner. Ella estaba muy nerviosa cuando se entrevistó con Holmes y con Watson, a lo que Holmes empezó a transmitirle tranquilidad y le pidió que por favor le relatara su caso. Esta señorita empezó comentando que era huérfana y que su madre, viviendo en Calcuta, antes de fallecer, contrajo segundas nupcias con un médico, el doctor Grimsby Roylott de Stoke Moran, quien describió a su padrastro como un hombre violento, tosco, de gustos excéntricos. También mencionó que había estado cumpliendo una condena en prisión, el médico, por haber asesinado a golpes a uno de sus sirvientes nativos de la India, y que por poco casi fue condenado a la pena capital. La señora Stoner había legado su fortuna a su esposo, pero en su testamento había dispuesto que un porcentaje de sus riquezas pasarían a sus hijas cuando éstas contrajeran matrimonio. También comentó la señorita Helen que, lejos de rehacer su vida, su padrastro cuando enviudó, rehacer su vida en Inglaterra, de hacer una vida social plena, se dio al abandono, se volvió una persona hosca, una persona mucho más violenta que antes, y no salía de su mansión, y si salía solamente era para pelearse con el primero que se le cruzara. Tenía como mascotas el padrastro a un babuino y a un guepardo. Ningún sirviente quería trabajar ahí, por las razones expuestas, que eran bastante obvias, que dada la naturaleza en que había crecido ella con su hermana, pues mencionó que había tenido una hermana gemela que había muerto hace un par de años, también en circunstancias extrañas. Ellas no podían hacer una vida social con gente de su edad y de su mismo estatus. Entonces comentó que hace un par de años su hermana estaba a punto de casarse y, faltando 2 semanas para contraer matrimonio, fallece. Holmes se quedó sorprendido y le pidió que le explicara todo con lujo de detalles para poder llegar a resolver su caso. Esta mencionó que el día de su muerte de su hermana gemela llamada Julia Stoner, ella, antes de irse de la habitación de Helen, le preguntó si había escuchado unos silbidos últimamente, unos silbidos nocturnos, a lo que ésta no le dio importancia. Helen le dijo no, que ella tenía un sueño profundo, que seguramente era el ruido que hacían los gitanos vagabundos, porque los únicos amigos que tenía el médico en su mansión eran unos vagabundos gitanos que les permitía alojarse en los jardines de su mansión. Entonces la señorita Julia se fue a su habitación y al rato se escucharon gritos de auxilio. Cuando Helen fue a la habitación de Julia, la encontró esta
puerta que recién se estaba abriendo y la pobre estaba desfalleciendo. Y al agonizar, lo único que mencionó fue Helen. Es la banda de los lunares o la banda moteada, señalando hacia la habitación de su padrastro. Ella pensó que cuando mencionó la banda se refería a la banda de los gitanos. Esta señorita falleció y el juez al inicio sospechó del padrastro porque era un hombre bastante problemático y de gustos excéntricos, pero lamentablemente no encontraron nada que lo incriminara. Pasó el tiempo y esta señorita, la señorita Helen, estaba a punto también de contraer matrimonio y el padrastro ni siquiera se había opuesto, no se había inmutado, o sea, estaba siguiendo el mismo patrón de conducta que siguió con su hermana gemela fallecida. ¿Y qué pasa? De que hace unos días había iniciado unas obras de remodelación en la mansión que eran a criterio de Helen, eran innecesarias. Estaban picando las paredes de la habitación de Helen, por lo cual ella se había visto en la obligación de ir a dormir en la habitación de su hermana difunta. Entonces, la noche anterior que había dormido en esa habitación, volvió a escuchar ese silbido que fue la antesala a la muerte de su hermana Julia. En esos instantes ella se levantó de su cama, encendió la luz con una cerilla, la lámpara, se cambió y permaneció sin dormir hasta que amaneció y recién fue a buscar a Holmes a fin de que éste le aconsejara y le ayudara, porque ella sentía que su vida también estaba peligrando. Entonces él le dijo que no se preocupara, que en ese mismo día iba a ir con Holmes con Watson a la mansión donde ella vivía y que se retirara. Entonces ella se retiró y al momento la puerta de la sala de la oficina de Sherlock Holmes se abrió violentamente. Resulta que había una aparición. Era el padrastro, el doctor Roylock de Stoke Moran, quien violentamente ingresó a las oficinas para intentar amedrentar a Holmes y decirle que no se entrometa en sus asuntos, que él era una persona muy peligrosa, y se retiró. Este dato bastó para que Sherlock Holmes se sintiera más motivado. Luego fue al colegio médico, sacó algunos datos y descubrió que cuando la madre de las gemelas, la señora Stoner, falleció, su fortuna ascendía aproximadamente a 1,000 libras esterlinas, pero que actualmente ascendía a 750 libras esterlinas y que en su testamento se estipulaba que sus hijas deberían de recibir 250 libras esterlinas cada uno al contraer matrimonio. Con esto se deducía que el doctor Roylock tenía poderosos motivos para evitar que sus hijastras se casaran. Hasta este momento habían varios datos con los cuales Sherlock Holmes estaba manipulando para resolver el caso. Uno de los datos eran los gitanos, la supuesta banda moteada, el comportamiento violento del médico, los gustos excéntricos del médico y el testamento, que si es que estas chicas lograban casarse, empobrecían al padrastro. En estas circunstancias llegaron a la mansión del padrastro y le comentaron a Helen que la había seguido y que ya había establecido ciertas relaciones sociales con el médico. Claro, se lo dijo de forma irónica. Enseguida le solicitó a Helen le mostrara la casa y cuando le mostró la habitación de su difunta hermana gemela, había una chimenea en la cual tenía un orificio de ventilación que colindaba con una habitación, que era la habitación de servicio, que siempre estaba desocupada. Y esto le pareció muy raro a Sherlock Holmes, pues si era un orificio de ventilación, lo normal es que sea hacia el exterior y no hacia el interior. También descubrió que la
cama de la difunta gemela estaba clavada al piso, que sobre el orificio de ventilación estaba un gancho, el cual sostenía una borla, un cordón con una campanilla que no funcionaban. Entonces eran datos raros, eran cosas que no funcionaban y que a Sherlock Holmes le daba pistas. Entonces, en esas circunstancias, también Sherlock Holmes fue a la otra habitación, a la de la habitación original de Helen y a la habitación del padrastro, y allí encontró una caja fuerte. Helen mencionó que ahí había unos documentos, pero Sherlock Holmes no le convencía ese dato. Él sostenía que había un animal, tal vez un gato, pues encontró un plato con leche, un plato pequeño con leche. Entonces ella dijo que no había ningún dato, pero que sí había un guepardo y un babuino. Pero bueno, entonces Sherlock Holmes luego le dijo de que tenía que seguir todas sus recomendaciones al pie de la letra si es que ésta quería salvar su vida. Le comentó que esa noche pasarían Holmes y Watson en la habitación de su difunta hermana y que ésta tenía que pretextar cuando llegara su padrastro que tenía un dolor de cabeza, y que al sentir que su padrastro ya estaba en su habitación tenía una señal, que era una señal que era abrir la ventana de su habitación, de la hermana difunta, colocar una luz, una lámpara y luego retirarse hacia su habitación original, para que Holmes, que estaba hospedado en la posada de enfrente, ocupara esa habitación y bajo la profunda oscuridad y el más profundo silencio descubrir que había dado muerte a la señorita Julia Stoner. Y así lo realizaron. Cuando pasaron las horas y de repente Holmes y Watson escucharon el silbido típico que fue la antesala de la muerte de la gemela difunta. Entonces, en esas circunstancias, Holmes se levantó de un salto, encendió la luz y con el bastón empezó a golpear a un animal que estaba en el cordón. De repente este animal desapareció de la habitación porque se deslizó por el orificio de la habitación contigua y se escuchó de pronto un grito desgarrador. Era un grito terrible, horroroso, que venía de la habitación contigua que pertenecía al padrastro, al médico Grimsby Roylott de Stoke Moran. Cuando esto ocurrió, Watson le preguntó qué significaba y Holmes respondió que todo, al parecer, había terminado. Se dispusieron a visitar la habitación del médico y lo encontraron a este sentado sobre una silla en bata y muerto. Tenía la banda moteada en la frente cuando ésta se fue deslizando y se trataba, sorpresa, de una de las víboras más fatales, más letales de la India, y lo que había dado muerte al médico. Es decir, el médico murió con su propia medicina. Indirectamente, Holmes reconoció que él había causado la muerte del médico, del padrastro, pero no sintió ningún cargo de conciencia, ya que este médico demostró ser un hombre muy malvado en todo el amplio sentido de la palabra. Luego, Holmes reconoció también que al inicio él pensó que la banda moteada se refería a los gitanos, pero al revisar la habitación, al examinarla, todas las tres habitaciones, descubrió que no, que la banda moteada se refería a un animal que provenía y que era propiedad del padrastro del médico Roylott de Stoke Moran. Y bueno, y así se terminó este cuento. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a Patisol Rodríguez. Hasta pronto.